Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Los que nos ven a través del Facebook, YouTube y a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Le bendecimos en el poderoso nombre de Jesús desde Caracas, Venezuela. Y para nosotros es un placer llegar con el Evangelio y con la palabra de Dios a las naciones. Bueno, poder edificar el cuerpo de Cristo, no solo los que tenemos aquí, sino a todos nuestros hermanos de otras congregaciones que nos miran a través de la internet. Gracias a Dios por esta oportunidad. Sin más, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Este tema yo lo infiero muy necesario. Dios me ministró de volverlo a hablar, también para darlo a aquellos hermanos que no han escuchado el tema. Pero a veces no me canso de repetirles las mismas cosas. El apóstol Pablo le decía eso a la iglesia de Corinto, ¿sabían? Y para ustedes es necesario que yo les repita a veces las cosas, para que la enseñanza se afiance. 13 53 al 58. Y Dios me confirmaba el tema mientras la pastora oraba. Yo decía, qué tremendo, Señor, porque esto es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo. El Señor se preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 13:53. Evangelio de Mateo 13:53 al 58. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para honrar, respetar la palabra de Dios y nos volvemos a sentar un momentito. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Digan conmigo, hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de presidir y de predicar y de anunciar tu palabra. El glorioso evangelio de la gracia y los principios del reino de Dios. Yo te doy gracias porque me da la oportunidad de servir a los santos por medio de los dones que me has dado para edificar a través de ser maestro de la palabra, de ser pastor de esta congregación. Padre, me permite, Señor, con la autoridad que me has dado, predicar y anunciar tu palabra. Yo te doy gracias. Yo te pido, Padre, que el Espíritu de Dios manifieste su presencia y que tu palabra, que es espada de doble filo, penetre, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que produzca cambios determinantes y eternos en la vida de cada uno de tus hijos, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de esta noche se titula: lo que limita lo sobrenatural de Dios. Dios mío, lo que limita lo sobrenatural de Dios. Límite. ¿Qué es límite? No poder ir más allá. Hay un tope. No puedo pasar más allá. ¿Ok? Conocemos que Dios es el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada hay imposible para Dios. Sin embargo, hay algo que limita
y que no permite que el poder de Dios, lo sobrenatural, no lo natural, lo sobrenatural, el poder de Dios se manifieste en la vida de los hombres. Dios es soberano y todopoderoso, pero hay una sola cosa que limita a Dios para poder actuar. Y así es lo que vamos a tratar hoy, porque a veces lo sabemos de concepto, de conocimiento, pero a veces ese principio opera en nuestras vidas. ¿Ok? Y la palabra incredulidad viene del griego apatía. Esa palabra apatía que usamos en el castellano es una palabra griega. Y esa palabra griega, apatía, que se utiliza en el latín también, significa falta de fe, infidelidad, desobediencia, dudar. Esas cuatro palabras se derivan de esa palabra apatía. Cuando uno ve a una persona apática y usted le diga lo que le diga a esa persona, está estancada allí, apática, fría. ¿Qué es lo que está pasando en esa persona? Falta de fe, desmotivación, duda. Porque una persona que tiene fundamentada su fe en el Señor no está apática, sino está fogosa, está gozosa, porque sabe que tiene un Dios todopoderoso. La palabra incrédulo viene del griego apistos. Significa no creer, significa sin la fe. Persona indigna de confianza, diga conmigo, persona indigna de confianza. Por eso Dios no le da nada a un incrédulo, porque no tiene la confianza de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted cree que un infiel agrada a Dios? No agrada a Dios. Por eso a los incrédulos también le llaman los infieles. Una persona indigna de confianza. La palabra fiel viene del término griego que significa digno de confianza. Cuando hablamos de fidelidad, quiere decir que esa persona es digna de confianza para darle alguna labor. O sea, yo no puedo encomendar a alguien labores de la iglesia si no confío en esa persona. Por eso se pruebe la fidelidad de esa persona para encomendarle algo del reino. Dios lo hace. ¿Ok? Y esa incredulidad es infidelidad, es indigno de confianza. Desobediencia. Un desobediente no se le puede dar nada porque sabemos que no va a obedecer, que va a dudar. ¿Ok? De la autoridad de esa persona que le está mandando. Y es importante que entendamos que hay una sola cosa que limita el poder de Dios. Esa cosa que limita el poder de Dios es la incredulidad. Esa incredulidad es infidelidad, falto de fe, apático, frío, estancado. En primer lugar vamos a ver algo, porque el Señor Jesús andaba en su ministerio sanando, libertando a los endemoniados, predicando el evangelio y enseñando. Enseñaba, predicaba, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, enseñaba y predicaba el evangelio en los pueblos. Jesús andaba y multitudes eran sanadas por el Señor Jesucristo. Pero cuando llegó a su tierra donde él se crió, porque él nació en Belén de Judá, pero se crió en Nazaret para que se cumpliera la escritura que se diera que él sería llamado el Nazareno. Entonces empezó a enseñar, ¿ok?
en la sinagoga de ellos, y la gente inmediatamente, lo primero que hizo es, bueno, se maravillaban y decían, ¿cómo es posible? Este hombre no es hijo del carpintero. No es María su madre y sus hermanas están con nosotros, y Jacobo, y Juan y Judas, esos son sus hermanos, nosotros los conocemos de que eran niñitos. Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque él anunciaba que era el Hijo de Dios. Porque él era el Mesías prometido y venía siendo... Y la gente decía, ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios? Yo conozco a su padre, el hijo del carpintero José. Una de las cosas que no me permite creer en lo que una persona de Dios tiene bajo autoridad divina, con el poder de Dios, como venía Jesús ungido por el Espíritu Santo, es mirar lo natural de una persona sin entender el propósito que Dios tiene en ella. O sea, la gente no miraba, la gente de Nazaret no miraba que Jesús era el Hijo de Dios, el ungido, sino que se vieron que Jesús era el hijo del carpintero. Y entonces Jesús dijo, no hay profeta con honra solo en su propia tierra, en su casa. Porque siempre la gente que nos vio crecer, que nos conoció, no nos va a mirar como ministros o enviados de Dios. No te va a mirar como hijo de Dios por medio de la fe que has sido hecho y que has sido ungido por el Espíritu de Dios, sino que siempre van a ver la persona natural, lo que se llama el espíritu de familiaridad. Eso nos permite ver que una persona tiene autoridad espiritual y esa persona inmediatamente lo que pone su mirada en lo natural, inmediatamente la incredulidad empieza a dudar. ¿Cómo es posible que este pueda ser el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que si nosotros es el hijo del carpintero? Nunca dijeron que es el ungido, y por eso no creyeron, porque lo miraron como el hijo del carpintero. Miraron a una persona natural, no una persona enviada por Dios, ni el ungido, ni el de las profecías. Hasta le pasó a María, su propia madre, que miró a Jesús como su hijo, pero no como el enviado de Dios. Y eso que el ángel le había dicho, que él sería el santo de Dios. Y a veces no nos permite lo natural mirar lo sobrenatural que Dios ha puesto en una persona, como Dios la ha tomado y la ha enviado. Eso no me permite creer en lo que yo pueda recibir de otra persona. ¿Cuántos amigos míos están aquí que fueron amigos míos en el mundo? Pero una cosa es César y otra cosa es César como pastor. Son dos cosas diferentes. Como persona yo soy hombre, pero como ministro he sido enviado por Dios y tengo una autoridad espiritual dada por el Espíritu de Dios. Si usted no puede ver en mí que soy alguien con autoridad enviado por Dios, usted jamás recibirá algo que yo le pueda impartir de Dios, porque usted siempre va a ver lo natural y va a tener incredulidad que yo le pueda dar algo de Dios a usted y a su nombre. Gloria. Eso pasó con Jesús. Pero más allá, yo soy un hombre normal, que soy elegido, como usted también. Yo fui elegido para el pastorado. Pero Jesús no solamente era el elegido, el enviado, sino que era el mismo Dios hecho hombre. Claro, ellos no podían ver, porque ellos vieron al Jesús chiquitico crecer, corriendo, jugando con los niños.
tener familia como todos los demás, tener madre y un padrastro, porque José no era el papá de Jesús, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero le decían el hijo del carpintero. Entonces, en lo natural, la gente tuvo duda e incredulidad de Jesús, porque lo miraron no como el ungido de Dios, sino como el hijo del carpintero. Yo siempre le digo a mi mamá, ella es mi mamá en la casa y en la calle también, pero en la iglesia soy pastor, no soy César, soy el pastor César. Siempre le digo eso, porque si ella me ve como César, nunca podrá, como pastor de ella, que yo le dé algo. No podrá recibir nada, porque la naturaleza, lo natural, nunca me va a permitir ver lo sobrenatural de Dios en una persona. ¿Ok? Porque acuérdense que yo fui elegido por gracia. Yo sirvo al Señor por gracia. Fue por voluntad de Dios. Como lo hace usted también. En el área que Dios los ha llamado. Y a muchos Dios los elige de entre, como a David, de entre las ovejas. Entre lo último, el último de los hijos Dios eligió para que fuera rey sobre Israel. Y Samuel no pudo ver que el chiquitico, el que olía a oveja, ese era el rey, sino que Samuel, cuando veía el grandulón, el primogénito de Isaí, dijo: este ciertamente es el ungido de Jehová. Y Dios le dijo: mira, yo no veo lo que miran los hombres, yo veo el corazón, a este lo desecho. Entonces, una percepción natural no nos permite ver lo que Dios puede hacer en una vida. Y por ende yo puedo tener incredulidad que algo tenga de Dios esa persona. Por lo tanto, la incredulidad limita lo que Dios puede hacer con el poder sobrenatural de Dios. Pablo decía: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, como si fuera algo de nosotros mismos. Si que yo le doy algo es porque el Espíritu de Dios vive en mí y es el poder de Cristo en mí. Por lo tanto, cuando yo creo que esa persona es hijo de Dios y no es sencillamente el hijo de hombre de María y Augusto Camejo, entonces yo puedo recibir de algo, porque yo soy hijo de Dios como usted lo es. Y si yo creo que usted es hijo de Dios, tiene su espíritu. Y si tiene su espíritu, tiene algo de Dios para impartirme. Aleluya. Pero Jesús dijo: no hay profeta con honra, solo en su propia tierra y en su casa. ¡Qué tremendo esto! ¿Por qué? Porque los hombres que nos vieron crecer, que algunas veces nos vieron como un hombre normal, familia, amigos, vecinos. Mis vecinos no me ven como el pastor César, me ven Cecita, me dicen. ¿Me entienden? Pueden recibir algo de Dios de mí. ¿Por qué no? Porque nunca van a ver la autoridad espiritual en mí. Por lo tanto, nunca van a creer que yo pueda darle algo de Dios. Y lo que limita lo sobrenatural de Dios es la incredulidad. Si pasó con el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, por eso Pablo decía: a Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni para hombres, sino por Jesucristo. ¿Quién constituye a alguien? Constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, hasta que todos lleguen a la unidad del Hijo de Dios. ¿Quién los constituye? Jesucristo. Por lo tanto, Él le da una autoridad para poder servir en esa área. Servir. Una autoridad, guianza, formación. Entonces, cuando alguien no ve lo constituido por Dios, es muy fácil no recibir jamás nada cuando yo me estoy congregando en un lugar donde no reconozco a alguien enviado de Dios. Y es que aquí todos somos hijos de Dios y hemos sido ungidos por el Espíritu en el nuevo nacimiento. Pero en el ministerio Jesús había sido enviado por el Padre
Y nadie le puso la mano, solamente Juan el Bautista, que testificó de él, que era el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Muchos creyeron, pero otros no creyeron y por eso no recibieron. ¿Ok? Entonces, la incredulidad viene por ver lo natural, por no reconocer la autoridad enviada de Dios. Y yo se lo he dicho más de una vez, si yo no estoy puesto por Dios aquí, yo dejo la iglesia y le busco otro pastor. Yo no quiero estar en un lugar porque quiero, sino porque Dios me ha puesto. Y lo triste es que Jesús fue a Nazaret para llevarle lo que él traía de Dios: la salvación, la libertad, la sanidad, el evangelio eterno. Pero ¿sabe por qué no lo recibieron? Porque vieron al hijo del carpintero y no al Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Leamos el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. De hecho, mira esto. El mismo Hijo de Dios, el Dios con nosotros, Emmanuel, no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, salvo que puso sobre ellos las manos sobre algunos. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Por la incredulidad. Y es que ahí es una evidencia que no importa cuánto poder de Dios una persona pueda tener de Dios, si la gente no cree que va a recibirlo. ¿Está entendiendo? O sea que la incredulidad limita lo sobrenatural de Dios en una vida. Jesús, a donde iba, hacía muchos milagros, pero ahí no lo pudo hacer. Unos pocos milagros solamente. ¿Por qué? Dios puede hacerlo todo. Tiene todo el poder. Jesús tenía todo el poder del Padre. En él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué pasó? La incredulidad limita lo sobrenatural. La fe mueve la mano de Dios. La incredulidad limita que la mano de Dios se mueva. Aleluya. La incredulidad, en primer lugar, limita lo sobrenatural de Dios. Como lo acabamos de ver en el versículo 58. No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a Marcos 6:6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 6. Y a veces yo le he dicho, hermano, me dice, César, ven acá. A gente de la iglesia yo le digo, mira, no me llames César, dime pastor. Ay, sí, que arrogante. Usted firma pastor César. No se trata de arrogancia. A mí me pueden llamar César si quieren. No se trata de arrogancia. Se trata de reconocer quién soy en el reino. Porque eso es lo que va a permitir que usted reciba algo de mí, que tengo de Dios para usted. Porque estamos para servir y edificar. ¿Cómo yo puedo impartir lo que Dios me ha dado para usted como pastor? Si usted me ve como César, no como el pastor César, como un ungido, como alguien de autoridad. ¿Ok? Es importante, porque es el poder de Dios en mí, no soy yo como hombre. Yo, sin la unción, sin la autoridad de Dios y sin Dios enviarme al ministerio, yo no tengo nada que hacer aquí, ni allá afuera tampoco. Porque solamente Dios es el que hace la obra. Ahora, ¿quién limita y qué permite que las cosas sucedan? Es la fe. La incredulidad limita lo sobrenatural. Marcos 6:6. Y usted me dirá, ¿y eso solamente pasa a los pastores? No. Usted es hijo de Dios también, ¿verdad? Usted tiene fe también para sanar, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. ¿Y usted cree eso? Amén. Pero el problema es que amén, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Y qué le permite a usted? Usted puede tener toda la fe del mundo también, pero ¿y si otro no cree? Nada va a pasar.
El problema no es tanto, ¿usted cree que Jesucristo tenía incredulidad? No, Señor. Pero los otros sí la tenían. Así que eso limita el poder de Dios. Marcos 6:6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad, diga conmigo, asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este es el mismo contexto, pero en Marcos. Y no solo Jesús hizo pocos milagros, sino que Jesús estaba asombrado de la incredulidad. Dios se asombra cuando hay gente que tiene incredulidad, porque la incredulidad no viene de Dios. Lo natural, la duda, el razonamiento no nos permite recibir de Dios. Hay cosas que Dios dice y uno las sabe, pero a veces no las cree. ¿Cuántas cosas sabemos de Dios, pero cuántas cosas de esas cosas que sabemos no las creemos? ¿Qué es creer? ¿Qué es fe? Convicción y seguridad. Convencido, estoy seguro de que eso es así. Aleluya, ¿usted me está entendiendo? Así que en esta iglesia nada va a pasar si no le creemos a Dios. Lo que Él dice en su palabra. Nada va a pasar si no creemos en los dones. Si no creemos en los llamados. En los ministerios. Nada va a pasar si nos vemos como hombres comunes. Si la gente de afuera nos ve como hombres comunes. Pero para que nos vean como hombres diferentes que estamos enviados por Dios, tiene que haberse en nosotros la vida de Dios. Jesús la tenía. Sin embargo, hay mucha gente que no recibe porque es incrédula. Y eso va a pasar. Miren, eso es tremendo. Hay cosas que donde yo voy a echar la llave que la gente sabe que yo estoy pastoreando y no me reconoce como pastor. Bueno, ¿y qué le puedo decir yo a esa persona? Nada. Porque nada de lo que yo le diga lo va a recibir. O sea, es pérdida de tiempo. Entonces, a quienes están buscando de Dios, están necesitados de Dios, yo voy a ir ahí. ¿Está entendiendo? Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así que lo que limitó lo sobrenatural de Dios en la vida de esa gente cuando Cristo llegó a Nazaret, ¿qué fue? La incredulidad. Porque lo estaban viendo como un hombre natural, se escandalizaban de él. ¿Qué va a hacer este el hijo de Dios? Este el hijo del carpintero. Yo no creo nada de lo que él dice. ¿Está viendo? Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Ya va. Sí. Y lo he traído a tus discípulos, perdón, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo ha traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús, le dijo: oh generación perversa, oh generación incrédula y perversa, Dios mío, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráenmelo acá. Mira, ¿sabe que hay cosas que el Señor no soporta? La incredulidad, hermano. ¿Ah? Dios mío, generación incrédula y perversa. Oye, no hay yo cómo demostrarle, ¿vale? En los discípulos mismos. ¿Cuánto yo tengo que soportar a esta gente? Estaba como Moisés en el desierto. ¿Ah? Dame que ese sabrón. Dame ese muchacho.
Dame sanarlo. Porque tengo un poco de discípulos que no toman la enseñanza y no la aplican. ¿Y por qué no la aplicaban? Por falta de fe, incredulidad. Y mire esto, versículo 19. Y vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como el grano de mostaza, diría a este monte: pásate de allí, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando Jesús vinieron los discípulos a preguntarle: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le respondió: por incrédulo. Por vuestra poca fe, diga conmigo, poca fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a este monte: pásate acá, y le hará caso. Entonces, la gente dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, poquita fe, lo que necesita es un poquito de fe. Precisamente eso es lo que tenían, poca fe. Por poca fe no pudieron echar fuera el demonio, no pudieron sanar al muchacho. Entonces el grano de mostaza no infiere de que sea un poquito de fe, porque la mostaza es la semilla más pequeña, pero ella llega a ser la más grande de las hortalizas. La semilla de mostaza tiene intrínseco en su ser que aunque ella es pequeña, ella llegará a ser grande, que llegará a estar por encima de todas las hortalizas. Y los discípulos eran los más pequeños, los peores en Israel, pescadores, publicanos. ¿Ah? Pero si tuvieras fe, si llegaras a creer lo que Dios va a hacer contigo, cosas grandes van a suceder. ¿Y Dios de dónde nos sacó? Unos borrachos, unas prostitutas, otros raros, gente homosexual, otros matones, ladrones, otros mentirosos, otros mujeriegos, otros adúlteros, otros fornicarios, otros sencillamente pecadores. Pero si tú llegaras a creer que aunque seas pequeño, Dios puede hacer grandes cosas contigo, las cosas sucederán, ¿me entiendes? Eso no lo entendían los discípulos, que Dios y que Cristo lo habían elegido para que Dios hiciera cosas grandes a través de ellos. No era cosa pequeña que llevar el evangelio libertador a la vida de los hombres. No era cualquier cosa. Mirá, si fuera un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, le diría. Pero no entienden que no se trata de un poquito de fe, sino que no importa lo pequeño que seas en el reino de Dios, sino lo que tú creas de lo que Dios dice que puede hacer contigo. Y Dios le había dicho a los discípulos: vayan y echen fuera demonios. Pero no se los creían. Aleluya. Y esta palabra de Dios dice: esta señal seguirán a los pastores. Eso dice. No. Entonces, perdóname, me equivoqué. Estas señales seguirán a los apóstoles. Eso dice. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos en el Señor? Gloria a Dios. Echaremos fuera demonios. Hablaremos nueva lengua, pondremos las manos sobre el enfermo y sanarán. Y si tú crees eso, hazlo. No importa cuán pequeño y cuán poco te sientas, tienes que creer que Dios puede hacerlo, porque creemos en su nombre, porque el Señor nos dio el evangelio eterno y la autoridad para libertar al cautivo, ¿me entiendes? Porque Dios lo dice, yo lo creo, no importa que los hombres me vean como lo más bajo y lo más pequeño. Ahora, si le estaban trayendo a los discípulos ese muchacho que estaba endemoniado, enfermo por demonio, porque el muchacho, el Señor, el padre del muchacho, creía que ellos lo podían sanar porque ellos eran discípulos de Jesús.
O sea, el padre venía con fe. Pero en este caso ya no era la fe de otra persona, era la falta de fe de los mismos discípulos, que limitó lo sobrenatural de Dios, la autoridad espiritual que Cristo le había delegado en el capítulo 10 de Mateo. Hollaré serpientes y escorpiones, y si tomar en sus manos serpientes no les hará daño. Hollará serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del diablo les daré autoridad. Y ahora vemos a los mismos discípulos que no pudieron echar fuera el demonio. Es importante. Limitó la autoridad de los discípulos para lo sobrenatural, o para la libertad, o para la sanidad. La falta de fe de ellos. ¿Ah? Mire, este pasaje es muy mal interpretado por muchos. Hay gente que dice que no pudieron echarlo fuera por el género de demonio, porque es un principado y hay que orar mucho y ayunar mucho. No lo pudieron echar fuera, no porque el demonio era muy fuerte. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no le pudimos echar fuera? No le respondió, es porque el demonio es muy fuerte. Le dijo, por su poca fe. Oh, generación incrédula y perversa. La incredulidad. Y el Señor se pregunta, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Parece, no estamos muy lejos de los discípulos del principio, ¿no? Estamos peores. Porque como nunca antes en las iglesias hay gente enferma, gente endemoniada, y no hay libertad. ¿Y dónde está el evangelio y la autoridad espiritual que Dios le dio a la iglesia? No hay fe. Eso pasa, eso es lo que pasa. Aleluya. A veces no hay fe de los discípulos del pueblo de Dios, y a veces no hay fe del lado que ministra. Y a su nombre. Gloria. Es necesario que podamos entender que lo que limita la sobrenatural de Dios, que opere el poder de Dios en tu vida, es la incredulidad. Es la incredulidad. Cuando ves lo natural y no ves la autoridad espiritual de quien preside la iglesia. Cuando tú ves, cuando tú mismo no crees de la autoridad que Dios te ha dado para servir a Dios en este reino eterno. Aleluya. Para servir a Dios se necesita creerle a Dios. Entonces, vamos al segundo punto. La incredulidad impide el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, porque si no le crees a Dios, ni el poder de Dios va a operar en tu vida. Porque mire qué tremendo, cuando la otra persona, que no es usted, tiene incredulidad, esa persona no va a recibir a nadie. Pero lo peor es aquel discípulo que tiene incredulidad y tiene falta de fe, es que no va a poder hacer nada en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios el principio es creo y después veo, no primero veo y después creo. ¿Sabe cómo va a recibir el bautismo del Espíritu Santo? Cuando tú creas que es una promesa para ti y que tú lo vas a recibir hoy o mañana. Tienes que tener convicción de eso y pedirle y creer que hoy lo vas a recibir. Porque esa promesa es para todo el que cree. Hermanos, necesitamos entender que tenemos que creer a Dios para que las cosas sucedan. Cuando Dios me llamó al ministerio, mucha gente decía, no, ¿eso qué vas a hacer tú? Dedícate a estudiar, dedícate a hacer otra cosa. Tú menos de pastor, mucho menos. Pero yo tampoco quería ser pastor.
Yo quería servir a Dios y yo tenía otra visión de lo que, pero a la final Dios habló y yo me sujeté. Lo mío era ir por las naciones y predicar a Cristo. Ir por las iglesias y traer un despertar hacia la verdad del evangelio. Y Dios nos ha abierto puertas, claro que sí. Estamos predicando por medio del web. Y si Dios quiere, en el nombre de Jesús iremos a Argentina. Y vamos a ir a Chile y donde Dios nos lleve. Pero aquí estoy pastoreando porque así Dios lo quiere. Y los demás no le creyeron, pero yo sí le creí. Y cuando Dios me dijo de las naciones, yo pensé, Señor, gracias porque tú vas a hacer cumplir tu propósito en mí. Y Dios me dijo, ¿cómo vas a ir a predicar a las naciones si no tienes pasaporte? Yo dije, wow, Señor, y me moví en fe. Le creí a Dios y saqué mi pasaporte, y ese día había una cola en la bajada de Tazón de Miranda hacia Caracas, y se me iba a vencer la cita, la hora de la cita, y me bajé desde Tazón y corriendo por toda esa autopista me fui. Porque el que le cree a Dios hace cosas no normales, como Pedro caminar por las aguas. Díganme ustedes si esto es normal. Jesús caminó sobre las aguas, díganme si eso es normal. Veamos Hebreos 3, 18, 19. Y aquí estoy pastoreando. Y cuando me saqué mi pasaporte, después de graduarme del seminario de mi formación, el Señor me abrió un puerto para ir a Cuba. Ya yo tenía el pasaporte. Y fui a predicar a Cuba 5 días. Y Dios me usó tremendamente para consolar los corazones de nuestros hermanos cubanos que han sido perseguidos por el régimen cubano. Sin embargo, Dios le envió una palabra de consolación y se gozaron y lloraron y fue glorioso lo que se movió allá. Y me vine gozoso de haber hecho la voluntad de Dios. Y aquí estoy gozoso de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque le he creído. Y algunas personas, pastor, mire, ¿por qué usted está comprando cosas si todavía no tenemos? Porque la fe mueve la mano de Dios. Aleluya. Es actuar porque se cree lo que Dios ha dicho. No es porque vemos o porque tenemos algo. Si no, no existiera esta iglesia. Porque Dios primero llama, envía, y el que le cree le obedece y las cosas suceden. Hebreos 3, 18, 19 dice, 3, 18, 19 dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios le dijo a Israel que le entraría a la tierra prometida en el reposo de Dios. Pero Dios juró a la generación que salió de Egipto que no entrarían en su reposo, a la promesa. ¿Y por qué? ¿Por qué no pudieron entrar? ¿Porque Dios es malo? No, porque eran incrédulos. Dios los viene diciendo desde Egipto, le dijo, los meteré en la tierra que fluye leche y miel. Y siempre se vivían quejando. Mejor estuviéramos en Egipto. Solamente así habla una persona que no le cree a Dios. Si Dios está diciendo que los introduciría en la tierra, ellos tenían que haberle creído. Solamente 2 que sí le creyeron entraron a la tierra, fue Josué y Caleb, que dijo, entraremos, tomaremos y conquistaremos y los comeremos como a pan, porque fueron gente que le creyeron a Dios y entraron en el reposo y la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál era el reposo? Bueno, era la tierra, porque en el desierto, dígame si hay reposo. Mira, es terrible el calor, el frío, la serpiente y los escorpiones. No es nada fácil.
Peregrinar 40 años es difícil. Pero Dios no lo dejó entrar porque Él mismo juró. Dios por su palabra dice: no entrará a mi reposo por incrédulos. Dios puede tener propósitos con nuestras vidas, para servirles, para su propósito de Dios en la tierra, porque nuestro propósito es ir al cielo cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. ¿Usted entiende eso? Y es que tampoco entrarán en el reposo divino cuando nuestros cuerpos sean transformados a cuerpos de gloria. Por incrédulos, hay mucha gente que no le cree lo que dice a Dios en sus promesas. Si no creen a veces lo que Dios dice que va a hacer con su vida, menos entrar en la gloria. Fue para no ver muerte, dígame conmigo, traspuesto. Fue arrebatado para no ver muerte. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque le creyó a Dios. Porque si no le hubiera creído a Dios, Él no se hubiera ido. ¿Te está entendiendo? Él no le creyó a Dios. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos creen en las promesas? Solamente los que creen en su promesa entrarán en su reposo. La iglesia verdadera que cree a Dios. Los incrédulos no podrán entrar, porque las promesas es para los que le creen a Dios. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado al ministerio? Créale a Dios. Porque si puede Dios tener un propósito con Dios en su vida, en la iglesia del Señor. Pero si usted no le cree a Dios, no importa cuántos propósitos Dios pueda tener, nada va a pasar en su vida. Porque la incredulidad no te permite ver las promesas de Dios. No te permite creer en la palabra de Dios, en el llamado de Dios. No te permite ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Sino que mueres en el camino, te estancas. La incredulidad no nos permite avanzar. No nos permite que el propósito de Dios se cumpla. No nos permite llegar al final de la carrera y cumplir y entrar en el reposo eterno. Tener la promesa de gloria. Aleluya. Noé, Dios le dijo que venía un diluvio y que hiciera un arca. Si Noé no le hubiera creído a Dios, ¿qué hubiera pasado? Se muere. Él y su familia se mueren. ¿Pero por qué halló gracia en los ojos de Dios Noé? Porque le creyó a Dios. ¿Y qué hizo Noé? Solamente le dijo: bueno, Señor, yo te creo que va a llover. Y se sentó y cruzado mar. O empezó a construir el arca. Empezó a trabajar, a actuar, a obedecer a lo que Dios estaba diciendo. Construye el arca, yo le obedezco. Porque la obediencia, la obra de Dios en una vida de una persona va acompañada de la fe. Porque le cree a Dios. Porque yo estoy pastoreando, pues yo le creo a Dios. El llamado. Yo no creo lo que me dice el hombre, sino lo que Dios ha dicho. Por eso estoy aquí, venciendo todos los obstáculos. Por eso el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida y se cumplirá en la tuya si tú le crees a Dios. No te quedas de brazos cruzados esperando, porque el que le cree a Dios le obedece. Como los discípulos, Jesús le dijo: sígueme, y dejándolo todo le siguieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque creyeron al llamado. Miren, hermano, Abraham fue llamado el padre de la fe, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y salió Abraham sin saber para dónde iba. ¡Qué loco es ese hombre!
Porque la fe en lo que Dios nos dice para que hagamos, en lo que Dios dice que va a pasar si le creemos, nos hace vivir como locos, nos hace actuar como cosas sobrenaturales, caminar en lo sobrenatural para llegar hasta la gloria sobrenatural que nuestros cuerpos serán transformados. Mira, hermano, eso es glorioso. Yo no entiendo cómo va a pasar, pero yo una cosa sé que va a pasar. Yo no me pongo a decir, ¿y cómo voy a hacer para irme? Y si el techo, y si viene el arrebatamiento, ¿será que choco con el techo? Nada de eso. Dios lo ha provisto y yo lo creo. Y por eso alcanzaré, porque creo y espero ese día y camino hacia ese día hasta llegar a la meta. Y si me muero, me moriré creyendo en sus promesas. Seguiré pastoreando porque creo que Él me llamó. Seguiré sirviéndole porque creo que Él me llamó. Y cuando hay una mujer y un hombre de Dios que cree en el llamado de Dios, mira, las cosas suceden. Aleluya. Aleluya, Señor. Y Abraham salió sin saber para dónde iba. Vaya ese loco. ¿Ah? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu comodidad, a la tierra que te voy a mostrar. Que te mostraré en el futuro. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Dios no le puso un mapa. Mira, tú vas a ir a esta tierra prometida. Y Abraham dijo, ay, gloria a Dios, me voy a ir mejor. Salió Abraham solo con su padre, porque Dios le dijo a la tierra y sin tu parentela. Entonces no pudieron pasar de Harán hasta que su padre murió. Entonces él siguió caminando y salió sin a saber a dónde iba. ¿Y sabe cuándo él supo la tierra? Cuando estaba parada en ella. Y Dios le dijo, mira Abraham, mira a tu izquierda y mira a tu derecha. Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Solamente hasta que llegó a la tierra es que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra fe. Porque Dios no te va a decir lo que va a hacer contigo si tú no le crees. ¿Entiendes? Dios va a probarnos si le obedecemos. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y salió ese hombre sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Cualquiera le pudiera decir, piazo de loco, ¿para dónde va este? Me acuerdo yo que cuando mi esposa y yo fuimos a fundar a Barquisimeto, alguien nos dijo que Cabudare. Y yo no sabía dónde quedaba esa broma. Y me dijeron, agarra un autobús hasta el centro, hasta la avenida Vargas, hasta la Vargas. Y bueno, yo te quedas en la 22, en la 20 y con 22. Y ahí está la parada de Cabudare. Pero cuando llego allá, ¿cuál era mi sorpresa? Que habían 3 líneas para 3 lugares de Cabudare diferentes. Y ahora válgame Dios, ¿para dónde voy, Señor? Si yo no conozco esa broma. Y me vino la palabra que dijo, salió Abraham sin saber a dónde iba. Entonces vi Cabudare centro, para allá me voy. Me monté en esa. Y mira, hermano, como loco me fui para allá. Y cuando llegué a la Plaza Bolívar de Cabudare, ¿y ahora qué hago? Bueno, llegué aquí, ¿qué voy a hacer? Predicar el evangelio. Y empecé a predicar en la plaza. Y empecé como un loco solo. Mi esposa estaba trabajando en el seminario. Entonces ella hacía el dinero y me daba a mí para yo movilizarme a predicar. Y yo me iba a predicar con mi maletín full de tratados. Y predicaba y predicaba. Empecé a predicar y hablar y entregar tratados. Y entonces empecé a caminar más allá. Y más allá, bueno, yo no sé para dónde voy, me fui. Y caminé, llegué a otro bulevarcito. Y ahí le prediqué a una señora que estaba atada con el cigarrillo y en plena plaza oré por ella. ¿Y sabe qué pasó? Esa mujer quedó libre del cigarrillo. Le había dado una trombosis. Y esa fue mi primera ovejita de la primera iglesia. Y así conocí a otra señora. Y comenzamos la iglesia en su casa. Y compramos la silla nosotros de nuestro dinero. Y el púlpito lo mandamos a hacer. Y la gente nos veía. Y nos menospreciaba. Y la gente no creía que nosotros podíamos levantar una iglesia solo. Pero cuando Dios está contigo y tú le crees, cosas grandes suceden.
Porque aquel que ha creído a Dios, hermanos, el cumplimiento del propósito de Dios se cumple en su vida. Y cuando Dios nos habló para volver a Caracas, yo le entregué a la iglesia a un pastor llorando entre lágrimas con los hermanos. Y estamos ya creciendo. Y cuando yo regreso, empiezo a predicar. Y Dios nos empieza a abrir puertas. Y de repente, de la nada, salieron dos hermanos que no conocíamos. Ellos me dijeron: pastor, no tenemos quien nos pastoree, estamos sin congregarnos. Y queremos que usted sea nuestro pastor. Pues nos veían por Facebook. Y no se preocupe por el local que ya está visto. Y no se preocupe por las sillas que ya están alquiladas. Y no se preocupe. ¡Aleluya! Y otro me dijo: no se preocupe porque ya metí la cuestión de la radio. La iglesia de la radio. ¿Y cómo se va a llamar? Y yo le dije: se va a llamar Jesucristo Esperanza de Gloria. Ya Dios me había hablado sobre la iglesia. Y bueno, empezamos a predicar. El primer día había 39 personas. Y aquí estamos, bueno, un remanente, y vamos creciendo, y tenemos página web, y pronto tenemos televisión y radio. Si Cristo no ha venido antes, claro, porque lo esperamos. ¿Me entiende? Dios honra la fe. Dios a un incrédulo no le da nada, porque es un indigno de confianza. Dios no aprueba a un infiel, no aprueba a un incrédulo. Dios aprueba a los que le creen. Oye, y voy a decir algo que quizá la gente se le estremezca. Dios, hermano, es la misma palabra de Dios que está en juego. Lo que Dios ha dicho, eso es. ¿Sabe? Porque la fe mueve la mano de Dios. Entonces, cuando uno se mueve en fe en lo que Dios ha dicho, las cosas suceden. ¿Usted está entendiendo? Y cuando Dios ve a un hombre y una mujer que le crea al llamado, y crea el propósito, y crea las promesas eternas, Dios se mueve. Dios cumple el propósito. Dios opera con poder en su vida. Pero al incrédulo no lo limita, lo estanca. ¿Ok? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que la fe sin obra es muerta. Cuando hay un hombre que le cree a Dios, actúa. Cuando hay una mujer que le cree a Dios, actúa. No se queda así, esperando que Dios haga las cosas. Dios ha dicho, y cuando Dios ha llegado el tiempo y te envía, mira, las cosas empiezan a suceder porque uno cree a Dios, uno actúa. Por eso le dije, hermano, yo estoy comprando instrumentos porque yo creo. Yo estoy comprando y vamos para el local porque le creemos, y no porque queremos tener la iglesia más grande, sino porque Cristo murió por las almas y hay que tener donde meterlas. Amén, aleluya, porque queremos predicar a Cristo y que la gente sea salva. Amén. Aleluya, porque Cristo viene en cualquier momento. ¿Y sabe qué? Si este proyecto de iglesia no se llegara a completar, Dios nos va a honrar en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que no se cumplió, le creímos a Dios. Aleluya. Amén. ¿Usted está entendiendo? Sí, Señor. La fe sin obra es muerta. Por eso el que le cree actúa. La gente te va a ver, mirar como loco. La gente te va a mirar como una loca. Oye, a los incrédulos no van para ningún lado, porque los incrédulos no le creen a Dios, no le creen a nadie, no se creen ni a sí mismos. ¿Qué va a pasar en una persona así? Nada, se va a estancar. Pero el que le cree a Dios actúa. Abraham, ¿qué hizo? Salió. Noé construyó el arca. Enoc esperó la promesa y sucedió. Caminó con Dios todos los días, porque él creía que Dios se lo iba a llevar. Nosotros creemos que Cristo nos va a arrebatar y caminamos en fe todos los días, creyendo y actuando, porque Cristo ha prometido buscar a su iglesia. Por eso caminamos hasta el final. Si no, no tendría sentido. Estuviéramos en el mundo caminando conforme a Satanás. Pero ¿por qué seguimos a Cristo? Porque creemos en Jesús. Y caminar a Cristo hay que caminar, hay que vencer, hay que pelear la buena batalla de la fe. Lo de la fe, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Echa mano de la vida eterna, usa la armadura, se inviste contra el diablo, contra el mundo, porque sabemos que hay una promesa más gloriosa. Aleluya. Hebreos 3, 11, 12.
hay una exhortación de Dios para los que no creen. Hermanos, Hebreos 3, 11 y 12. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? ¿Por la incredulidad? Mira, hermanos, dile que está a tu lado, mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Diga conmigo, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hermanos, el incrédulo termina apartándose de Dios. No solo no se cumple el propósito, no llega a la meta. Y esa gente no hereda el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, vivir en fe, caminar en fe, creer en fe, vivir. Mira que en tu corazón no haya corazón malo de incredulidad. Examínate para apartarte del Dios vivo. ¿Sabes por qué la gente se aparta? Porque no le cree a Dios. Sencillo. Cree más al diablo, cree más al mundo. Pero los que tienen fe perseveran. Los que tenemos fe perseveramos hasta la salvación de nuestra alma. ¿Entienden? Trascienden hasta llegar a la meta. Los que tienen incredulidad se estancan y no avanzan, no entrarán. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. ¿Sabía usted eso? Ay, 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 ay. 3. Limita la incredulidad, limita las peticiones. En la oración Santiago 1, 5, 7 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente, pero pida con fe. Diga conmigo, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que va de un lado hacia el otro. No piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Diga conmigo, no piense el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces nos acercamos a Dios a pedirle a Dios sabiduría, fortaleza, pero ¿sabe por qué no recibe? Por incrédulo. Entrega tus cargas, hermano. Sí, yo sé que debo no andar afanado. Entonces se arrodilla y ora. Y al rato se vuelven a llevar sus cargas, se la vuelven a montar. Y dice: bueno, Señor, no sé qué va a pasar con mi vida. Bueno, no acabo de orar. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿No le pediste a Dios? Entonces no le crees a Dios. ¿Para qué oraste? ¿Para el tiempo? Saliva. Allá te entró el principio, pastor, de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ya la Escritura se nos reveló. Ahora, Dios nos dice: pedid y se os dará. Pero si alguien duda, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe. Dile que está a tu lado, pide con fe. Sea incrédulo, es la duda, es la duda. No vas a poder recibir nada de Dios así. Señor, bueno, Padre, yo no sé, si tú quieres, dame el bautismo del Espíritu Santo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, dame el bautismo, porque tu palabra dice que esta es la promesa del Padre para mí. Yo creo tu palabra, dámela. Gracias, Padre, porque tú me das. Gracias. La gratitud es una acción de creer que Dios ya te respondió, ya te oyó. No es ordenarle a Dios, es que su palabra lo dice. ¿Oyó? Ahora, el problema es cuando yo le doy orden a Dios cuando la Biblia no dice nada de eso. Son dos cosas diferentes. Eso es hechicería, brujería. Darle orden a Dios, nadie puede. Pero cuando Dios ha prometido y uno le cree, uno lo pide, porque uno sabe que lo va a recibir. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pedid y recibiréis. Pedir: Padre, yo te pido, gracias por dármelo. Y estoy convencido que en cualquier momento me lo dará. Cuando en tu soberanía se me lo dice, pero yo te doy gracias, Padre, y todos los días, gracias porque lo que te pedí ya me escuchaste. Seguridad de que Dios te escuchó. Si no, ¿cuál es el sentido de pedir?
¿Ah? La falta de fe limita la contestación de Dios. Tampoco puedes recibir algo de Dios. Y 4, tenemos que saber que la solución a la incredulidad, vamos a Mateo 17:21. Nuestro texto primario, la solución a la incredulidad. ¿Cuál es la medicina para solventar la maldad de la incredulidad? 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El demonio fuerte. Hay muchos que dicen que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio porque era un demonio muy fuerte. Y los discípulos le vinieron y le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Y termina diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de la incredulidad, no del demonio. Porque los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, no porque el demonio era muy fuerte, sino porque no tenían fe. Así que el género de la incredulidad, la medicina para la incredulidad es tener oración y ayuno. ¿Por qué? En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, por el espíritu. Y habiendo ayunado 40 días, tuvo hambre. Y vino el tentador, Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en el pan. O sea, rompe el ayuno. No tienes comida. Bueno, tú eres el Hijo de Dios, pues. Bueno, que se conviertan estas piedras en pan. ¿Jesús qué le dijo? Escrito está: la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le dijo: mira, Satanás, escrito está. Yo no voy a romper mi ayuno. ¿Sabes por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué estaba recibiendo Jesús en el ayuno? Palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estamos ayunando, que nos mostramos a buscar a Dios, Dios nos habla, porque tenemos los sentidos espirituales abiertos, porque la carne está siendo sometida y el espíritu en la oración. Por eso ayunar sin oración no es ayuno. Hay que meterse a orar y entonces Dios responde. Dios nos fortalece en fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ayunamos, Dios nos alimenta, nos hace crecer en la fe, nos hace fortalecernos en la fe. De tal manera que la incredulidad y la duda se va porque recibimos palabra de Dios. ¿Sabe qué? La palabra de mi llamado yo la recibí en ayuno y en oración. Y aunque el hombre y el mundo me decían lo contrario, yo la creí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra fue tan convincente en mi espíritu que se marcó mi alma. De tal manera que le creí a Dios. Porque en ayuno Dios te habla. Y toda duda en tu incredulidad se va. Y es fortalecida tu fe. Y caminas conforme a la palabra que Dios da. ¿Entiendes? Cuando nos metemos a ayunar y a orar, Dios habla. ¿Cuándo fue que Dios habló a la iglesia de Antioquía para enviar a Pablo y a Bernabé? Estaban ayunando, estaban ministrando al Señor. Hechos capítulo 13. Y vino el Espíritu Santo y le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Ellos escucharon la voz del Espíritu porque estaban en las cosas del Espíritu, ayunando y orando. Entonces el género de la incredulidad sale porque Dios habla y tu vida es fortalecida y es crecida en fe. Y eso no lo hacían los discípulos. Ellos no oraban ni ayunaban. Y él le dice: este género de la incredulidad no sale con oración y ayuno. En la oración y en el ayuno Dios habla y nos imparte fe en nuestro espíritu para creer. Romanos 10:17, rapidito. Romanos 10:17.
Así que la fe viene por el oír la predicación de la palabra. ¿Por qué creímos en el Señor Jesucristo? Por la predicación de la palabra. Vino la fe para ser salvo. ¿Por qué vamos a creer al propósito de Dios? Cuando se nos predica la palabra, cuando oímos la voz del Espíritu hablándonos. Cuando la palabra es predicada. Y en el ayuno y la oración los sentidos están abiertos para recibir palabra de Dios. Aleluya. Por lo tanto, Dios nos dice que nosotros tenemos que creerle. El que no cree no va a recibir nada. Si lo que la Biblia dice que es, nosotros lo creemos, las cosas suceden. Cuando creemos que Dios llama al ministerio y constituye, creamos lo que Dios ha constituido para que podamos recibir. Si Dios le dice a usted que es hijo de Dios y que pues estas señales seguirán, créale. Si Dios le está llamando a un ministerio, créale para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Y si Dios ha dicho que va a arrebatar a su iglesia, que tenemos una herencia perdurable en los cielos, creámosle hasta el final para que suceda en nuestras vidas. Permanezcamos firmes en la fe. No permitamos que la incredulidad nos haga alejarnos de Dios, apartarnos del Dios vivo. Si somos una iglesia que le cree a Dios, las cosas van a suceder. Pero si somos un poco incrédulos, aquí nada va a pasar, porque la incredulidad limita lo sobrenatural de Dios. Así que necesitamos aumentar el ayuno y la oración, ¿sabe? Ustedes, en su vida personal, usted tiene que tener tiempo de ayuno y oración. En lo personal, no en el trabajo, trabajando, en su casa, encerrado en el cuarto. Y en la iglesia necesitamos tener ayuno congregacional para fortalecernos en la fe y escuchar la voz del Espíritu para crecer en la fe. Orar, reunirnos a orar y ayunar. Amén. Así que antes de finalizar el año vamos a tener nuestro próximo ayuno congregacional. ¿Ok? Yo les digo, en diciembre. Creo que va a ser la primera o la segunda semana de diciembre. Les aviso. Pero les incito a que busquemos a Dios, seamos edificados con Él y le creamos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Después de haber expuesto el tema, Señor, lo que limita lo sobrenatural de Dios, podemos decir, Señor, que necesitamos que nos des, que nos hables, que nuestro espíritu sea fortalecido, que crezcamos en la fe, Señor. Tú vas a probar nuestra fe para ver si creemos en tu palabra. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra bendita. Te pido lo que nos ven en la internet, Señor, para que tú también, Señor, seas abriendo su corazón y que toda incredulidad sea echada fuera de sus vidas. Todo razonamiento humano, todo pensamiento natural que no te impide que lo sobrenatural de Dios opere en su vida, Padre. Señor, rómpelo de su vida en el nombre de Jesús. Nuestro razonamiento es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Créale a Dios y cosas grandes sucederán.